Estamos a punto de abrir las páginas de la primera historia escrita y continua de la humanidad, en el libro que llamamos la Santa Biblia. Investigaremos algunas de sus historias más controversiales y descubriremos respuestas a algunas preguntas muy difíciles. ¿Es la Biblia un relato confiable de intervenciones milagrosas que rescatan al ser humano de la ruina y destrucción? ¿O es simplemente una colección de leyendas y mitos, como dicen algunos críticos de hoy? Conocidos expertos de todo el mundo, tanto escépticos como creyentes, han contribuido en la consideración de estas cuestiones bíblicas que tal vez lo asombren y sorprendan. Muy alto en una montaña al este de Turquía, escondido bajo un glaciar, se halla un importante eslabón de nuestro pasado. Los informes dicen que se trata de una embarcación de madera de hace 5.000 años, con compartimientos y jaulas en su interior. De testigos oculares, usted escuchará por primera vez la verdad real detrás del antiguo relato del Arca de Noé. Verá fotografías aéreas e imágenes de satélite nunca antes vistas y que proporcionan nuevas y asombrosas pruebas sobre el misterio que se encierra en lo alto del monte Ararat. Escuchará fascinantes relatos de testigos oculares que han visto y fotografiado la antigua embarcación. Este programa nos dará importante información para aclarar estas preguntas que han confundido a historiadores y científicos por miles de años. ¿Podría ser verdad la antigua leyenda? ¿Es esta el Arca de Noé? ¿Hubo un diluvio universal que cubrió la tierra entera, como dice la Biblia? ¿Y qué habrían sentido Noé y su familia al enfrentar la catástrofe más grande jamás vista? ¿Ocurrió en realidad el gran diluvio universal? Si fue así, ¿de dónde salió todo el agua? ¿A dónde se fue? Suponiendo que el registro de fósiles de plantas y animales probaran que hubo un diluvio global que destruyó a la humanidad en la época de Noé, no es lógico suponer que debería haber artefactos humanos en las capas sedimentarias o en los depósitos de carbón representando a esta civilización antidiluviana. Si no encontramos dichos artefactos, entonces la historia del diluvio de Noé es prácticamente pura ficción. ¿Dónde está la evidencia de estos artefactos humanos? Nuestra búsqueda del Arca de Noé no es una misión religiosa. Por sobre todo, esta es una investigación arqueológica para determinar si este antiguo misterio es verdad o fábula. Al final, nuestra meta es encontrar el Arca misma. El Arca es probablemente el objeto religioso más conocido y más debatido del mundo. Investigadores y eruditos han planteado serias y controversiales preguntas acerca de su posible descubrimiento. ¿Son los reportajes sobre el Arca en el monte Ararat en Turquía tan solo ilusión de fanáticos religiosos? ¿Son esos informes solo equivocaciones inocentes de los testigos oculares? Si así es, ¿cómo podemos explicar la madera y los artefactos antiguos encontrados en lo alto de un monte sin árboles? Por muchos años se pensó que las respuestas finales a estas preguntas se habían perdido en el tiempo, pero ahora la tecnología científica y moderna y nuevas exploraciones arqueológicas están empezando a desdoblar algunos de los largamente olvidados secretos de la historia de Noé. Algunas personas sostienen que la historia del diluvio universal de Noé, junto con mucho de la Biblia, es nada más que antigua leyenda con poca base y menos verdad. Pero cuando los científicos y lingüistas han ido en busca de hechos, han encontrado descubrimientos sorprendentes. Charles Berlitz, autor de numerosos libros, incluyendo El barco perdido de Noé, es un famoso lingüista y ha estudiado en detalle el relato del diluvio. Con su familia. La historia de Noé y el diluvio son prácticamente idénticas en todo tipo de diferentes idiomas antiguos, sea persa, babilonio, egipcio antiguo, chino, sánscrito. Lo único que cambia ocasionalmente es el nombre de Noé. No solo aparece en la Biblia cristiana, sino también en el Corán, la Biblia del Islam. Allí se encuentra la historia de Noé, o Nuh en árabe, quien escapa del diluvio en el arca con su familia. Estos relatos respaldan la leyenda de Noé, pero ¿existe alguna evidencia arqueológica que respalde la veracidad de estas historias? El relato del diluvio se encuentra en tablillas cuneiformes babilónicas, arcadias y sumerias que se encuentran en el Museo Británico. Datan de alrededor de 700 años antes de Cristo,
Pero existen relatos más antiguos del diluvio encontrados en caracteres chinos individuales. Estos caracteres chinos realmente son muy antiguos. Encontramos las formas más antiguas de caracteres chinos en jarrones de bronce. Son jarrones ceremoniales y las inscripciones se encuentran dentro de ellos. Y a estas inscripciones se les llama escritura en utensilios de bronce. Estos jarrones datan de la dinastía Chan, aproximadamente 1700 años antes de Cristo, y solo 600 años después del diluvio. Un estudio de las tradiciones del diluvio universal revela que hay más de 200 relatos. Se ha encontrado también que estas tradiciones están distribuidas a nivel mundial y tienen muchos elementos en común. Pese a quienes dicen lo contrario, encontramos evidencia histórica tanto de Noé como del diluvio. Para ser exactos, hay 270 menciones en toda civilización y cultura alrededor del mundo, incluyendo las culturas azteca e inca que los españoles encontraron en el Nuevo Mundo. A pesar de los relatos antiguos y reportajes de haber visto el arca, a través de los años, la mayoría pensaba que la historia era una antigua leyenda. Parte del problema era que solo había un relato escrito del arca de Noé ampliamente conocido. En la Santa Biblia. La credibilidad de la historia bíblica de Noé recibió fuerte respaldo por puro accidente de una fuente inverosímil en este hombre. A mediados de los 1800, George Smith, escultor de oficio, solía pasar sus horas de almuerzo en el Museo Británico. Yo no era un arqueólogo preparado, pero me fascinaban interminablemente las cosas de índole histórica. Mi interés especial eran los artefactos de la antigua Siria. Aunque nunca había estado en esa parte del mundo, había leído todo lo disponible sobre las culturas del Medio Oriente, y el tema me tenía cautivado por completo. Por ser un visitante frecuente, Smith hizo amistad con el director del museo, quien quedó impresionado por la inteligencia y entusiasmo del hombre. A Smith se le ofreció un trabajo especial. Necesitaban a alguien que intentara juntar algunas de las 25.000 tablillas de arcilla cuneiformes desenterradas en la antigua ciudad de Nínive, que datan del siglo VI a.C. Los siguientes 10 años de mi vida los dediqué a juntar estas antiguas tablillas de arcilla, pero era mucho más que un complicado rompecabezas. Las inscripciones que traduje de esas tablillas impactaron profundamente al mundo de la arqueología. En 1872, después de una década de trabajo, Smith se encontró con el relato de un barco que sobrevive un gran diluvio y que acaba en una montaña, de que se envió fuera una paloma y que no encontró lugar para posarse. La historia contada en estas tablillas, conocida como la Épica de Gilgamesh, es paralela exactamente a la historia de Noé en la Biblia, sugiriendo que el relato bíblico es mucho más que una leyenda ficticia. Los sorprendentes hallazgos de George Smith provocaron gran curiosidad científica y reanudaron enorme interés público respecto del arca y su posible descubrimiento. De acuerdo con la Biblia, nadie creía a Noé y sus advertencias de un gran diluvio. Así que cuando todo empezó, a los espectadores, muy ocupados en ridiculizar a Noé y su familia, les importó poco la lluvia que empezaba a caer. El aguacero fue mucho más torrencial de lo que jamás pudieron haber imaginado. Se olvidaron de su sarcasmo conforme su preocupación dio paso al temor. Inclusive entre los 8 de a bordo, la incertidumbre crecía. Debido a la clase de hombre que era, Noé se compadecía de ellos, pero sabía que no tenía otra alternativa que obedecer la orden de Dios.
Durante la larga tormenta todo estuvo nublado y en oscuridad, así que la primera señal del sol fue una revelación. ¡El sol! ¡Todos, vengan pronto! ¿Lo ven? La luz del sol. Hay que abrir la ventana. Por fin. Dejó de llover. ¿Ya podemos salir del arca? Me temo que no todavía. El Señor nos mostrará su verdadero plan a su debido tiempo. A decir verdad, permanecieron a bordo del arca durante 7 meses más. Solo habían 8 pasajeros humanos a bordo del arca. Sin embargo, había algunos miles de animales que alimentar y cuidar durante esos largos meses. Parece ser una tarea casi imposible. ¿Se pudo haber hecho? En el arca, se supone que habría mucha oscuridad, principalmente debido a la tormenta. Bajo estas condiciones, lo más probable es que los animales comerían menos, dormirían más, y en muchos casos se supondría que estarían en hibernación. Combinando esta quietud con la falta de alimento, el dormir, la oscuridad, todo se une para que la familia de Noé fuera más que suficiente para cuidar a los animales hasta por un año. En Génesis leemos que las aguas prevalecieron y todas las altas montañas bajo el cielo entero quedaron cubiertas. Las inundaciones son un fenómeno natural. Pocas partes del mundo están libres de sus efectos destructores, pero el relato bíblico del diluvio cuenta de un desastre a nivel mundial, un diluvio universal que requiere billones de metros cúbicos de agua. ¿Podemos encontrar alguna prueba de que realmente sucedió? Inundaciones grandes y pequeñas son parte integral de nuestro planeta. Hay muchas indicaciones de inundaciones en la antigüedad, pero personalmente pondría en duda una inundación masiva que cubrió toda la Tierra con agua por 150 días. Existe una gran cantidad de evidencia de una inundación catastrófica universal, y veo la mayor parte de esta evidencia en los registros de fósiles. En el mundo entero se han encontrado fósiles de animales y peces, sepultados en posición de nadar, repentina y catastróficamente preservados en un momento del tiempo. Uno de los hallazgos que muestran animales nadando incluye rinocerontes, hipopótamos y cebras, enterrados en ceniza volcánica en Nebraska. En Escocia se han encontrado toneladas de peces en posición de terror, con las aletas extendidas y los ojos abultados. Otro cementerio de fósiles en Heisaltal, Alemania, muestra una mezcla de plantas e insectos de todas las zonas climáticas. Cuando esta clase de fósiles están juntos, es indicativo de una inundación global y de un entierro súbito. En una inundación global que destruyó a toda la humanidad, ciertamente se esperaría encontrar artefactos de la civilización prediluviana de Noé. Así que, ¿qué nos demuestra el registro de fósiles? ¿Se han encontrado alguna vez artefactos humanos prediluvianos? La respuesta parece ser que sí. Esta olla de hierro, ahora en exposición en un museo de Arkansas, se encontró incrustada en un pedazo de carbón en la planta eléctrica municipal Thomas, en Oklahoma, en 1912. De joven encendí el horno en Virginia Occidental y encontré esta campana en un trozo de carbón. Y al romperse vi que había algo dentro. En los meses siguientes logré sacar esta campana. La campana mide aproximadamente 15 centímetros. Tiene un dios pagano en el tope, tiene un badajo de hierro y la campana funciona muy bien. A través del tiempo descubrí que está hecha de latón y bronce, más arsénico, sodio y antimonio.
los cuales no se encuentran en aleaciones que tenemos hoy en los Estados Unidos. Históricamente, esta campana ceremonial pagana se describe muy bien en el relato de Génesis 4:22, donde dice que Tubal-Caín hacía objetos de bronce y hierro. Entonces es muy probable que este objeto sea de una civilización prediluviana y pudo haber sido acarreada al carbón por el diluvio de Noé. Este antiguo martillo hecho a mano fue encontrado originalmente en Texas en junio de 1934, cerca de Ballantyre. Llevé este artefacto al laboratorio de Tela en Columbus, Ohio, el mismo laboratorio que analizó las piedras lunares. El análisis de elementos muestra su composición, es del 96.6% de hierro, 0.74% de sulfuro y 2.6% de cloro. Los físicos dicen que bajo las condiciones atmosféricas actuales no se puede combinar cloro con hierro metálico, sin embargo, aquí está. Las investigaciones indican que la atmósfera antes del diluvio es la única explicación posible para que se forje esta condición metálica debido a las condiciones en la época de Noé antes del diluvio. Este martillo fue forjado en la generación de Tubal-Caín y Noé, acarreado por el agua en el diluvio universal. ¿Y qué hay del monte Ararat, donde la Biblia afirma que el arca encalló? Si todas las montañas quedaron bajo el agua, como lo dice la Biblia, ¿existe alguna evidencia de que esto realmente sucedió? Desde un punto de vista geológico, hay dos cosas sobre el monte Ararat que me llaman la atención. Indican que este volcán de 5.600 metros de altura estuvo bajo agua. Primero, en lo alto del monte hay lo que se llama una almohada de lava. Una almohada de lava es una formación singular que ocurre cuando la lava derretida emerge de la tierra debajo del agua. Esto en sí indica que el monte estuvo alguna vez bajo agua. Segundo, también encontramos cristales de sal que solamente pudieron formarse bajo agua. Hallamos estos cristales a una altura de 4.700 metros, indicando que en algún momento este monte estuvo bajo agua, por lo menos hasta el nivel del hielo y la nieve. Así crece la evidencia, indicando que sí, que es posible que en realidad sucedió una inundación universal. Parece más y más que los acontecimientos que rodean la historia bíblica de Noé pueden, en realidad, ser verdad. El devastador diluvio de Noé, junto con los legendarios 40 días y 40 noches de lluvia, es uno de los relatos bíblicos más duraderos y dramáticos. Pero para aceptar esta historia del diluvio como verdadera, debemos enfrentar algunas preguntas difíciles. Toda esa agua, ¿de dónde salió? ¿Cómo pudo elevarse hasta cubrir todas las masas terráqueas? Y después del diluvio, ¿a dónde se fue? Recordemos que no estamos hablando de un poco de agua. La Biblia dice que fue suficiente como para cubrir la montaña más alta y sobrepasarla hasta por unos 7 metros. El primer capítulo de Génesis específicamente describe un firmamento o atmósfera que Dios creó alrededor de la tierra. Al describir las aguas sobre el firmamento, la Escritura sugiere que en el tiempo antes del diluvio había una cúpula de vapor de agua alrededor de la tierra, algo muy similar a nubes espesas de lluvia que ayudaban a moderar el clima y proteger la tierra. La idea de una cúpula de vapor de agua alrededor de la tierra suena un tanto extraña, pero estas cúpulas son muy comunes entre los planetas del sistema solar. Venus, Júpiter y Saturno, todos tienen cúpulas de nubes y una gruesa capa de gases a su alrededor. Si la Tierra tenía una capa semejante, ¿cuánta lluvia pudo haber producido? ¿Suficiente para un diluvio universal? Directamente la cúpula de vapor pudo haber descargado un máximo de 13 metros de agua. Además, el agua liberada por las erupciones volcánicas durante el diluvio causaron lluvias constantes por 40 días y noches, aligerándose conforme se desarrollaba el tipo de clima que hoy conocemos. Nuestros expertos han mostrado que al comenzar el diluvio, el agua provino de 3 lugares. Las fuentes subterráneas se reventaron. La lluvia cayó desde la cúpula de arriba y las aguas de los océanos existentes se derramaron sobre la tierra. Pero, ¿qué pudo haber originado esta increíble serie de eventos? Una prominente teoría sugiere que busquemos una respuesta más allá del firmamento. Observaciones de las lunas y planetas del sistema solar indican que muchos de ellos han sufrido fuertes bombardeos meteorológicos, y en la Tierra se han registrado más de 100 antiguos impactos con el más alto grado de erosión. Ciertamente es muy posible que uno de estos resultara en una serie de cataclismos que condujeron al gran diluvio.
En cuanto a la causa específica del diluvio y los trastornos terráqueos, la teoría de los meteoros sobresale entre las más posibles. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión, de los 16 kilómetros de roca. Así el agua explotó violentamente por la altura. Por esta disparar hasta 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos agarraron a plantas y animales, formando aún más la grieta. A la larga, la apertura se tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Durante su larga prueba en el mar, Noé y su familia tenían su fe, pero muy pocas respuestas. ¿Por cuánto tiempo durarían las aguas del diluvio? ¿Encontrarían tierra, el alimento para ellos y los
los animales? Si hay tierra allá afuera, ella la encontrará. Primero, Noé envió un cuervo para ver si hallaba tierra seca. Pero el cuervo solo voló en círculos, probablemente alimentándose de restos flotantes. Noé luego envió desde el arca a una paloma en busca de tierra seca que pudiera haber asomado por sobre las aguas. Pero la paloma volvió sin haber encontrado lugar para descansar. Más tarde envió a la paloma nuevamente. Esta vez la paloma regresó con una rama de olivo en su pico, indicando que las aguas del diluvio habían bajado. El arca estuvo en el mar durante muchos largos meses, esperando que la tormenta cesara y que las aguas del diluvio bajaran. Finalmente, reposó en el monte Ararat. 8 meses después del comienzo del diluvio, quedaron visibles otro de los desolados picos y montañas. Noé y su familia obedecieron el mandamiento de Dios y permanecieron dentro del arca para su seguridad y la de los animales. Era su único refugio y hogar. Fue en el 10º mes que Noé subió al lugar más alto del arca. Allí abrió la escotilla que le permitía llegar al techo de la inmensa embarcación. Subió sobre el techo para poder mirar en todas direcciones desde donde el arca se había sentado. El desolado paisaje todavía mostraba los estragos del devastador diluvio. Transcurrieron otros 60 días antes de que Noé sintiera que era seguro dejar el arca. En total, Noé y su familia estuvieron a bordo del arca durante 365 días. Y las criaturas de la tierra fueron puestas en libertad otra vez. La increíble confianza de Noé en los mandatos de Dios había sido un enorme acto de fe, una fe grandemente recompensada. Noé y su familia fueron los únicos seres humanos que sobrevivieron el gran diluvio. Y gracias a la fidelidad de Noé, el Señor prometió que nunca más traería una destrucción semejante, y por primera vez en la tierra puso un arco iris en el cielo, sellando así su promesa con la humanidad. El relato del diluvio fue una conmovedora y dramática prueba para Noé y su familia, pero ¿podemos encontrar verificación científica sobre cuándo ocurrió el diluvio y alguna documentación sobre el arco iris en el cielo? Todas las fechas indicadas en la Biblia, especialmente aquellas dadas por Noé, se basan en la luna y en el sol. Con nuestro conocimiento en astronomía hoy podemos duplicar precisamente lo que él vio en el cielo. Y al hacerlo encontramos que Noé entró en el arca un domingo 14 de mayo del año 2345 a.C. Luego la historia nos dice que Noé dejó el arca 365 días después. Al segundo día después de salir del arca, Noé construyó un altar y un gran arco iris apareció en el cielo. Si examinamos el cielo de ese año encontramos que hubo un eclipse solar al amanecer, un fenómeno asombrosamente aterrador. Una computadora puede en realidad mostrarle lo que Noé vio en el cielo en ese día en particular. Me gustaría que por unos momentos me acompañen en la duplicación de los eventos que Noé vio. Al mirar esta pantalla verán el horizonte. En otras palabras, cualquier cosa por debajo de esta línea está debajo del horizonte. Sobre el horizonte estaría lo que Noé habría visto, el círculo del sol. Progresivamente vamos hacia 4:54 de la mañana, el sol comienza a aparecer. A las 5:08, ¿ven cómo el sol está levantándose y al mismo tiempo la luna empieza a cubrirlo? Avanzamos a las 5:22. ¿Ven cómo empieza a formarse un arco iris en el cielo? Un precioso arco. Avanzamos a las 5:30 de la mañana y tenemos un arco que empieza a desaparecer de nuevo. Pero esto habría sido mucho más espectacular, porque la luz del sol dobla sus rayos al acercarse al horizonte, así que habría sido un espectáculo asombroso para Noé. Igualmente espectacular en el cielo occidental se habría visto un arco iris similar. Y ahí tienen,
precisamente en la computadora lo que Noé vio en ese día en particular. Aunque la historia bíblica sobre el diluvio todavía se debate en los círculos científicos, una catástrofe universal explica de la mejor manera la mayoría de los rasgos físicos de la Tierra. Igualmente contundentes son los artefactos humanos encontrados en el carbón y en los depósitos sedimentarios, así como los aproximadamente 300 relatos sobre el diluvio y la evidencia astronómica, todo lo cual concuerda y respalda la historia bíblica.